La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y nuevamente tenemos un tema muy importante y especial para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Nuestra única seguridad. Pero antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, exaltado y santificado sea tu santo y precioso nombre, ahora y siempre. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has brindado, por esa protección divina que hemos recibido y por el privilegio de exponer un poco acerca de tu santa palabra en esta preciosa mañana. Bendice a los que sintonicen el programa de hoy. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Bendice a los hermanos de este ministerio y sé con los enfermos de tu grey, para que también ellos te puedan alabar y glorificar. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu y la permanencia de tus santos ángeles en derredor nuestro. Reprende todo lo que no sea tuyo en esta mañana y toma el control del programa de principio a fin, para que solo tu hermoso nombre pueda ser exaltado. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre Santo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo. Y ahora sí, mis queridos hermanos, podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de los Proverbios, el capítulo 3, los versículos 13 al 16, donde allí dice la santa palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 14. Porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. También vamos a ir al libro del profeta Isaías, al capítulo 8, el versículo 20, donde allí se nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y entonces, mis queridos hermanos, vamos a finalizar en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, los versículos 7 y 8, donde allí dice la santa palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír,
Oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan mantenerse cimentadas en la seguridad de la roca de su palabra, para no pecar contra Dios y para honrarlo hasta lo sumo ante los ojos del mundo. En el programa de hoy vamos a revisar cuál es la única seguridad para el cristiano, y más aún cuando lo vemos en el contexto del tiempo del fin, cuando está soplando todo viento de doctrina. En el programa pasado presentamos la verdad que Dios quería revelar a su pueblo y cómo el enemigo lanzó todo tipo de cortinas de humo para que los profesos cristianos no pudieran discernir la verdad. Aunque el enemigo se esmeró para confundir a las masas, había algo que Dios le había legado a su pueblo para que no fuera engañado, para que no fuera descarriado por el error. Y eso era su santa palabra. Mediante un estudio cuidadoso, mediante un estudio en oración al Padre, mostrando nuestra humilde necesidad de conocer su voluntad, se hubiera podido distinguir claramente la realidad bíblica de lo falso. Esta es una lección que no podemos olvidar mientras estemos en este planeta bajo la maldición del pecado. Mientras el enemigo esté suelto haciendo de las suyas, no podemos prescindir de esta importante lección, y mucho menos ahora que los eventos finales se van haciendo cada vez más una realidad ante nuestros ojos. El mismo escenario de los 1800 se está repitiendo ante nuestra vista, pero a mayor escala. Pues Satanás no quiere que nadie sea salvo y cada vez le queda menos tiempo. Y hoy sí que hay muchas denominaciones que profesan ser de Cristo. En este tiempo final es cuando el enemigo intentará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, que el Señor los reprenda, pues ya tiene mucha más experiencia y tiene bien afinados los engaños que le han dado mejores resultados. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: durante miles de años, Satanás, que Jehová lo reprenda, ha estado acumulando experiencia en el arte de engañar y se acerca a los que viven en esta época con un poder casi irresistible. Nuestra única seguridad se encuentra en obedecer la palabra de Dios, que nos ha sido dada como guía segura y consejero. Hoy los que forman parte del pueblo de Dios deben mantenerse como personas distintas y separadas del mundo, de su espíritu y de sus influencias. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 1 de febrero de 1906. Originalmente, pero la pueden conseguir también en Consejos sobre la Salud, la página 287, el párrafo 2. Por lo tanto, ahora más que nunca debemos especializarnos en el uso del gran detector de mentiras que Dios nos ha dado, su santa palabra, la pura verdad. Ahora que el mundo se viste de oscuridad, es menester tener la lámpara que menciona el salmista en Salmo 119, 105, donde nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria y honra al Santo de Israel. Alabado sea su santo y bendito nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque Él está en el lugar santísimo del santuario celestial, no nos dejó en tinieblas, pues nos dejó su lámpara para que pudiéramos ver en la oscuridad. Ahora, un detalle que muchos no asocian con este versículo que acabamos de leer es que el tema específico del Salmo 119
son los 10 mandamientos de Dios. Sí, mi querido hermano, lo que al principio se conocía sencillamente como las 10 palabras, lo que él mismo había escrito con su propio dedo. Este detalle es muy significativo, siendo que el conflicto final gira alrededor de los 10 mandamientos de Dios y la versión adulterada del hombre, que es total mentira. Por lo tanto, el sabio, inspirado por el Espíritu de Cristo, nos comparte una hermosa verdad cuando nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es una lámpara y la ley una luz, y camino de vida las reprensiones de la corrección. En lo que Dios no delegó al hombre, sino que él mismo escribió, está la luz de la verdad para el conflicto final. Y nadie tiene que errar, ni ser confundido en cuanto a la voluntad expresa de nuestro Dios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, antes yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Aquí el apóstol Pablo nos demuestra cómo es que nos alumbra el entendimiento y en qué sentido es lámpara para el conocimiento del cristiano que quiere serle fiel. Nos demuestra lo que Dios ha expuesto para librarnos del mal. Y en Romanos capítulo 7 versículo 12, un poquito más adelante, nos declara, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Y por lo tanto, manteniéndonos a la altura del mandamiento, mediante la gracia de Dios, llegamos a ser como Cristo es, santo, justo y bueno. Y nuevamente el salmista nos presenta otra abarcante verdad cuando nos dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pues mis queridos hermanos, para seguir la línea de pensamiento de la temática de hoy, vamos a ver este versículo en un contexto mucho más amplio. Lo veremos en el contexto que nos reveló el profeta mesiánico cuando nos dijo en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, en la amplitud de las sagradas escrituras, la ley y los profetas. En este sentido, la Biblia, la santa palabra de Dios, es el legado divino para nuestro bienestar espiritual. Pero no solo eso, sino que en sus páginas podemos encontrar claramente delineado el camino al Edén restaurado y cómo se puede lograr esa conversión. Y todo esto se logra mediante el poder de Dios. Alabado sea su nombre. Explicándonos un poco acerca de esto, la sierva del Señor nos dice, al tratar nosotros de llegar a conocer a nuestro Padre Celestial por su santa palabra, se nos acercarán los ángeles, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará, y llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Gloria y honra a su santo nombre. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la Educación Cristiana, la página 387, el párrafo 1. No solo nos señala el camino, sino que hay poder en la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, el discípulo amado nos presenta que Jesús es la palabra. Y unos capítulos
Más adelante, Jesús había dicho en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Al escuchar esto, muchos se ofendieron con el maestro, porque tomaron sus palabras literalmente. Entonces Jesús tuvo que explicar un poco más para que entendieran a qué se estaba refiriendo. Pues entonces Cristo les dijo en Juan capítulo 6 versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No les estaba diciendo que se hicieran caníbales, sino que debían internalizar sus palabras o su enseñanza. La sierva del Señor abunda un poco más al respecto cuando nos dice, necesitamos comprender estas palabras de Cristo. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La santa palabra ha de ser aceptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del alma, así como la sangre es la vida del cuerpo. A todos los que estudian la palabra se les representa como alimentándose de la palabra, esto es, de Cristo. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en la carta número 4 del 1 de enero del 1902 en el párrafo 6. Por lo tanto, tomando en consideración lo expuesto, ¿cómo deberíamos entonces estudiar la Santa Palabra en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir? Pues la sierva del Señor nos contesta esa interrogante cuando nos dice, la única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostenga al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 11, y la cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios tomo 1, la página 99, el párrafo 1. Y esta búsqueda debe ser llevada a cabo en plena comunión con el Maestro de Galilea. Vamos a Él en oración, dependiendo totalmente de Él, para que sea Él el que nos guíe a las respuestas en las Escrituras, mediante el ministerio de sus santos ángeles. ¿Para qué? Para que podamos entender lo espiritual de la Santa Palabra y lleguemos a comprender lo que Él nos está diciendo. Solo teniendo un claro concepto de la verdad revelada, podremos sacarle un provecho saludable para nuestra vida espiritual. Solamente así estaremos protegidos del error. Su santo criterio es lo que necesitamos conocer claramente y sin añadiduras. No lo que nosotros, en nuestro carácter personal, pensemos al respecto. Pues es aquí donde generalmente entramos en problemas, porque comprendemos lo que nos quiso decir nuestro Señor y Salvador, pero
Y entonces se fastidió la cosa, porque le quisimos ayudar como Sara ayudó a Abraham, para que se cumpliera la palabra de Dios. Y todavía hasta el día de hoy podemos ver ante nuestros ojos los resultados de esa ayuda innecesaria. Parece que no entendemos que ni el Padre ni el Hijo necesitan nuestra ayuda. La pura verdad se sostiene solita. Cuando dejamos que el yo nos lleve a tratar de darle una mano a Dios o al Hijo de Dios para que se entienda mejor su santa palabra, casi siempre lo que se hace es confundir al oyente. Apliquémosla a nuestras vidas en la claridad de la palabra y expliquémosla de la misma manera para que pueda haber un provecho espiritual tanto en el que la estudia como en el que la está oyendo. La sierva del Señor nos sigue explicando cuando nos dice: la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó a la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 41, titulado La crisis en Galilea, en la página 354, el párrafo 4. Solo en la palabra que salió de la boca de Dios está nuestra única seguridad. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ni es hombre para que mienta. El profeta mesiánico lo expuso de una manera magistral en Isaías, capítulo 40, versículo 8, cuando nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria y honra a su santo y precioso nombre. Ahí no vamos a encontrar trucos y no puede nadie inventar. En el Salmo 89 se nos presenta algo que no podemos olvidar nunca. En Salmo capítulo 89, versículo 34, Dios dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Gloria y honra a su nombre. La santa palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y por lo tanto no cambia, porque es como su interlocutor eterno. No importa cuántas versiones bíblicas adulteradas el hombre haga, o cuántos se unan para contrariar lo que la Biblia claramente expone. Cuidado los que tengan tal osadía. La palabra de Dios permanece para siempre, pero el hombre es mortal y tiene contados sus días. La sierva del Señor nos amonesta al decirnos: si andamos en forma que contraríe a Dios, Él nos contrariará a nosotros. Nuestra única seguridad consiste en rendir obediencia a todos sus requerimientos, cueste lo que costare. Todos están fundados en una sabiduría y un amor infinitos. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 122, párrafo 2. Tristemente, bajo la influencia del enemigo, los hombres se han empeñado en contrariar
al Dios de los cielos, aunque juren que le sirven. Lo han exiliado de su propia creación para que otro reine en su lugar. Y ahora se preguntan por qué están sucediendo tantas cosas a la vez y no saben que es porque han elegido a su propio destructor, que solo vino para matar, hurtar y destruir. Se repite la parábola del cinto en los días de Jeremías, registrada para nuestro beneficio en Jeremías capítulo 13, versículo 10, donde dice: a este pueblo malo, que no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón, y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles. Pausa. Aquí el contexto es netamente trino, pues cuando el pueblo de Dios apostataba, servía a las trinidades paganas, copia exacta de lo que está sucediendo hoy. Continúa el versículo. Y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Hoy nuevamente se esconden porque no quieren escuchar las palabras del Altísimo. Piensan que tienen un mejor camino, una mejor solución, sin saber que ese camino conduce a la perdición. No quieren entender que nuestra única seguridad está en mantenernos firmes de parte de la Santa Palabra. Pero muchos piensan que su comprensión está fuera de su alcance y se satisfacen con escarbar en la superficie, aunque no la puedan digerir y no los llene. La sierva del Señor nos aconseja y nos dice: los que teman al Señor y guarden su pacto, conocerán sus secretos. Gloria y honra a su santo nombre. Continúa la cita diciendo: necesitamos fe en Dios para que bajo el poder santificador de su palabra se manifiesten los principios de la hermandad humana. Su poder sobre la mente y el corazón nos capacitará para presentar las verdades de la santa palabra de Dios. La sana doctrina, puesta en contacto real con las almas, resultará en prácticas sanas y elevadas. La verdad, tal como es en Jesús, debe ser atesorada. Entonces, los cristianos no serán cristianos solo de nombre. El amor de Cristo permeará en sus vidas. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 28 de febrero de 1899. Al internalizar la palabra con la santa influencia de los santos ángeles, Cristo se va formando en nosotros y por la fe llega a morar en el creyente. Estos fieles llegan a conocer lo que los demás no ven ni entienden, porque están en la palabra que es Cristo Jesús. No queda mucho tiempo, mis queridos hermanos, para estar experimentando. Tenemos que aprovechar el tiempo que resta para hacer esta preparación bien hecha, antes que comience el tiempo malo y difícil. Nuevamente, el Señor nos lanza la pregunta caliente que está registrada en Jeremías capítulo 12, versículo 5, donde dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Piensen bien en esto, mis queridos hermanos. Sí, mediten en esto, porque ya se ve el panorama tomando forma. Y el pueblo de Dios, pues ojalá que pudiera decir bien gracias, pero la cosa no va muy bien. ¿Estaremos esperando a que llegue la noche? Pues de eso precisamente nos advierte Dios en el versículo que acabamos de leer.
Y para cerrar el programa de hoy, la sierva del Señor nos amonesta al decirnos las siguientes palabras. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Pausa. Aquí no está hablando de tener comezón de oír, que es lo que ha contagiado como un virus a muchos de los hermanos hoy, sino de aprender de la Escritura para vivir o conformar nuestras vidas al escrito está. Continúa la cita. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y de formas, que mantenga a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Esta cita, mis queridos hermanos, la podemos encontrar en Profetas y Reyes en la página 461, el párrafo 2. Mis queridos hermanos, la conformidad plena de nuestras vidas con la santa palabra de Dios es nuestra única seguridad. Y trabajando con Cristo y sus ángeles lo podemos lograr. Así que mis queridos hermanos, aprovechen bien el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.